Muy bien, quisiera que abriéramos nuestras Biblias en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo número 4. Más bien en el 5. No voy a leer desde el 4:13. Dice la palabra de Dios: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tendréis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. En los últimos tiempos, en los últimos meses, en los últimos años y los últimos meses, hemos visto y lo hemos platicado en algunas ocasiones, y de hecho tenemos un estudio específico de eso todos los miércoles en Wendy's a las 7 de la noche para los que quieran llegar. Hemos visto que las señales de los últimos tiempos cada día se están acelerando, y cada día estamos llegando más a este momento que habla la palabra de Dios. De hecho, aunque no nos afecta mucho, o no estamos muy enterados, o pensamos que no es relevante en la historia de la salvación, sí es relevante el hecho de que Guatemala y Estados Unidos en este momento hayan reconocido a Jerusalén como la capital de Israel. Esto va mucho más allá de simplemente un reconocimiento, y esta puede ser la señal o puede ser la llave que desate la última señal antes de la venida de Cristo por su iglesia, por el arrebatamiento. Y esta es una guerra que debe producirse en el territorio de Israel, de los países musulmanes contra Israel. Y todo está preparado para esa guerra. Todos los países están alineados salvo uno, que es Siria. El conflicto de Siria, el conflicto interno de Siria, que nadie lo entiende o muy pocas personas lo entienden, es que Siria es el único gobierno de un país musulmán
que no está en contra de Israel en este momento. Y lo que están tratando es los extremistas musulmanes de derrocar al gobierno de ese país para que sea un gobierno no solo pro musulmán, sino pro invasión a Israel, porque ese país es clave para la invasión de Israel. Así que todo el conflicto que está sucediendo por esas tierras es preparando esta señal de la venida de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que a usted y a mí nos compete? La palabra de Dios dice claramente, dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, estoy tomando varios diferentes versículos: animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y hay un pasaje específico en el que quiero que, si lo puede marcar en su Biblia, sería interesante. Y si lo puede poner como frontal enfrente de sus ojos todos los días para vivirlo, muchísimo mejor. Y es el versículo 8 del capítulo 5, dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Este es un tiempo de preparación, es un tiempo de madurar. Ya no es un tiempo de jugar a ser cristianos y venir a la iglesia. Eso se llama religión. Es tiempo de que vivamos el cristianismo como algo vivo. La iglesia en Guatemala se ha acostumbrado a lo religioso, porque tenemos tanto en Guatemala que usted puede ir a cualquier lugar y en cualquier lugar le predican la palabra. Puede ir a cualquier lugar y en cualquier lugar lo motivan y lo emocionan y lo alegran, y etcétera, etcétera. Pero ¿realmente nos estamos preparando para la venida de Cristo? Cuando usted va a hacer un viaje a Europa, por ejemplo, o a Estados Unidos, planea el viaje, se prepara para el viaje, ahorra el boleto, ahorra para el boleto, va a sacar su visa, compra el boleto, prepara su equipaje, se prepara usted mismo, prepara todas las cosas a su alrededor para que cuando usted se vaya de viaje no haya ningún problema. Ahora me pregunto, el viaje más importante de nuestras vidas está por venir y nos estamos preparando para ese viaje. Ese silencio me dice que quizá no nos estamos preparando para el más importante viaje de nuestra historia. Y eso significa, perdón la forma como lo voy a decir, pero significa que Dios nos vale, que Dios no es lo más importante de nuestra vida, que lo más importante de nuestra vida es lo terrenal. Y es tiempo que rompamos con esas cosas.
Dejemos de estar jugando a ser cristianos. Esto ya no es de juegos, mis hermanos. Esto es serio. La venida de Cristo va a ser mucho antes de lo que usted y yo nos imaginamos. Y no vamos a estar listos. Y después vamos a pasar la eternidad lamentándonos que el tiempo que debimos habernos preparado, no nos preparamos para estar en una mejor eternidad. Predico 52 mensajes dominicales al año. Pero no veo que esos 52 mensajes dominicales del año los apliquemos. Somos como oidores olvidadizos. Venimos, nos sentamos en una silla, oímos el mensaje, a veces tomamos nota, a veces subrayamos, pero a la hora en que se presentan los problemas y es el momento de poner la palabra en práctica, en ese momento se evidencia que oímos pero no oímos. Las crisis y los problemas sacan a luz lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. ¿Sí? Y cuando veo cómo reaccionamos ante las crisis, me pregunto, ¿y para qué prediqué entonces? ¿Para qué prediqué esas series? Porque usted sabe que nosotros aquí predicamos por series, ¿verdad? ¿Para qué prediqué esa serie durante un mes o mes y medio si al final la persona que tiene el problema estuvo ahí sentada y no oyó? Porque no lo pone en práctica. Hablamos del amor y durante la semana o enseñamos del amor y durante la semana chismes, críticas, murmuraciones. Hablamos de alentarnos los unos a los otros y durante la semana me entero que alguien le dijo a otro hermano que no servía lo que hacía. Y nos convertimos en jueces de los demás. Nos ponemos a sacar la paja en el ojo ajeno sin sacar la viga del propio. Y lo oímos en los domingos, pero seguimos haciendo lo contrario. ¿Hasta cuándo? Alguien me podría decir, el hermano está predicando un mensaje para espantar a todo el mundo. Pues si se espanta, porque yo ya tengo claro cuál es mi papel. El Señor me puso como atalaya y voy a cumplir mi papel de atalaya aunque no le guste, aunque le moleste o aunque me quede solo. ¿Sí? Al final, ¿qué fue lo que le dice Dios a Juan el Bautista? Voz de uno que clama en el desierto. Pero ¿sabe qué? Por lo menos yo voy a cumplir mi responsabilidad de advertirle a usted. ¿Sí? Por supuesto que a los del tiempo de Juan el Bautista no les ha de haber agradado mucho el mensaje, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Ni tampoco les ha de haber gustado mucho que Juan el Bautista a algunos les dijera generación de víboras, quien les enseñó a huir de la ira venidera. Pero es el tiempo de que tomemos las cosas en serio, mis hermanos. Cristo está a la puerta. Esto no es un eslogan. Yo creo que el diablo nos metió gol de tanto que toda la vida han dicho Cristo viene y no viene. Que ahora
Ahora estamos advirtiendo y parece aquel cuento de lobo, lobo, vaya, no hacen caso. Pero hermanos, esto es serio. De veras, Cristo está a la puerta. Y a veces veo las cosas que están sucediendo y me asusto de qué tan a la puerta está. Hace 10 años yo pensaba que Cristo iba a venir por ahí por el 2048, 2050. Hace 5 años pensaba que iba a venir por el 2030. Ahora ya no sé si llegamos al 2020. Así de seria es la cosa. Así de cercana está. Y si Dios no ha venido, si Dios todavía no ha enviado a Cristo, lo ha enviado por misericordia, para que todavía haya tiempo de que algunos se arrepientan y no se vayan al infierno. Pero el tiempo se está agotando. Hasta los científicos, hay unos científicos por ahí que tienen un reloj que le llaman el reloj del fin del mundo. No tiene nada que ver con Cristo, no tiene nada que ver con el cristianismo, sino con la situación con la que ellos ven, con los ojos que ellos ven el mundo, de cómo va el mundo. Y el año pasado movieron ese reloj a 3 minutos antes de la medianoche a 1 minuto. Aún el mundo está preveyendo o previendo que el final está cerca. ¿Cuánto más nosotros que tenemos la bendita palabra de Dios? Y todavía estamos jugando a nuestros rollos egoístas. Todavía estamos jugando a la competencia interministerial. Que si el pastor se acerca a aquel hermanito que los privilegia, ay, no me pone atención a mí. Cuando el Señor lo mande a la cola de la Nueva Jerusalén, a ver si se va a poder quejar. Hermanos, es tiempo de preparación, por eso hablamos. Este es el año de la madurez para nosotros. Y no es que hayamos hecho una proclama profética, pero es una meta. Necesitamos madurar. Necesitamos hacer cada día las cosas más excelentemente para Dios. Nos involucramos en el servicio y nos servimos. El día que nos toca servir, en la noche avisamos que no vamos a venir. Eso es madurez y eso es excelencia. La Biblia dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, y parecemos cometa Halley. Solo de vez en cuando. No sé si me estoy dando a entender. Queremos los privilegios, pero no queremos las responsabilidades. Y se nos olvida, y vuelvo a tocar el tema que toqué el domingo pasado con la parábola de los talentos. La parábola de los talentos dice que Dios le dio a cada uno según su capacidad. Pero esa capacidad fue medida por los resultados, o sea que la capacidad necesita de la responsabilidad. ¿Sí? Y tenemos responsabilidad. Estamos siendo responsables con los compromisos que hemos asumido. La palabra de Dios dice, sea tu sí, sí, tu no, no. Estamos siendo responsables con eso. Las cosas son mucho más serias de lo que las hemos visto, mis hermanos.
Y leyendo la palabra, el Señor me hizo, o el Espíritu me fijó mucho en un versículo. Y ahí entendí por qué los chismes, la murmuración, las críticas, los juicios, no deberíamos huir de eso. Y es Mateo 7. Dice, primero que nada, en el versículo 1, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Pero también, retrayéndome un poquito, a Mateo, ahí mismo, en el capítulo número 5, versículo 21, y póngale atención a esto. Porque tiene que ver con el juicio, y tiene que ver con el chisme, y tiene que ver con la murmuración. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo estoy juzgando, murmurando o chismeando de alguien, le estoy diciendo algo equivalente a fatuo, a necio o a lo que sea, parecido. Y eso me hace culpable del mandamiento de no matarás. Solo para hablarle de una de las cosas que suceden en el cuerpo de Cristo todo el tiempo. Estamos viendo el defecto del otro, pero no vemos el nuestro. Vemos la paja del ojo del otro, pero no vemos la vida del nuestro. Y eso se predica y se predica y se predica y seguimos igual. Es lo que yo le decía la semana pasada también. A veces uno predica y siento que estoy jugando frontón. ¿Por qué? Porque va la palabra y me la devuelven. Como que pegó en una pared y me viene de regreso. Porque estamos sentados pero no estamos oyendo muchas veces. Se nos olvida lo que dice la palabra de Dios, que no es el que oye la palabra, sino el que oye, entiende y la hace. ¿Qué tan hacedores somos de la palabra? ¿Qué tan hacedores somos de la palabra? ¿Es realmente Dios quien nos interesa? ¿O nos interesa lo que Dios puede hacer por nosotros? ¿Cuál es el verdadero interés? Dios nos llama a amarlo, no a hacer negocios con Él. Dios me llama a amarlo, no a negociar con Él. Voy a ir a la iglesia para, o voy a orar para, o voy a leer la Biblia para. Eso es negociar con Dios, no es amar a Dios. La Biblia dice, busca el reino de Dios y su justicia y todas las cosas te van a ser dadas por añadidura. Dios está diciendo que no negociemos con Él. Está diciendo que lo busquemos.
¿Realmente estamos buscando a Dios, mis hermanos? ¿Cuántos quieren ser la novia? La novia, nadie se casa con una novia desapasionada. Nadie se casa con una novia que no le pone atención. Nadie se casa con una novia que no está concentrada en él. Nadie se casa con una novia que lo único que está buscando es buena casa, buen carro, buen apellido, buen nombre, vida cómoda. O si usted sabe que si usted sabe que la pareja que tiene lo que quiere es aprovecharse de usted para casarse con usted, ¿se casaría con ella? Para nada, ¿no? ¿Por qué el Señor lo tendría que hacer? Y muchos de nosotros solo estamos buscando nuestra conveniencia, pero no lo estamos buscando a Él. Es tiempo de avivamiento, es tiempo de avivarse adentro. Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don que hay en ti. Yo a veces oigo oraciones, Señor, devuélveme el primer amor. Ese es usted el que lo tiene que levantar. Ya Dios hizo todo para que usted tenga para que usted avive ese primer amor en su vida. Esa es su responsabilidad y la mía. Él ya lo hizo todo. Ya me bendijo con toda bendición espiritual, ya pagó todos mis pecados, ya me dio vida eterna, ya me hizo acepto en el amado, ya me anhela celosamente, ya me dio su Espíritu Santo. Ya cambió, ya me dio una nueva naturaleza, me dio libertad del pecado, me dio libertad de la muerte. ¿Qué más tiene que hacer Él para que yo me enamore de Él? Si lo que ya hizo no es suficiente, nada es suficiente. Hay gente que habla de Dios, pero de Dios no tiene nada, más que conocimiento mental, porque su corazón anda en otro montón de cosas, menos en Él. Hay gente que hasta ministerio tiene y lo que menos le interesa es Dios, le interesa a Él. Sobresalir Él. Tener buen nombre, Él. Eso es amar a Dios. ¿Ah? ¿Y qué con aquello que dice Mateo 7:21? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en aquel día muchos me dirán, pero en tu nombre echamos fuera demonios, tenían dones. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Hasta cuándo vamos a dejar de venir a la iglesia solo por costumbre? ¿O porque la familia viene y la voy a acompañar? ¿Hasta cuándo vamos a buscar verdaderamente a Dios? A veces cuando venimos con una mala actitud a la iglesia, servimos de piedra de tropiezo en lugar de en lugar de ser de bendición. Y si voy a servir de piedra de tropiezo, mejor no vengo. Porque hay de aquel por el que vengan los tropiezos, dice la palabra. ¿En dónde estamos parados, mis hermanos? Estamos comenzando el año. Y es un buen tiempo para reflexionar en dónde estamos parados y en dónde vamos a terminar parados.
este año. ¿Mm? Dios quiere, miren, ¿hasta cuándo vamos a entender este pasaje? Primera de Corintios, capítulo número 13. En el versículo número 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. ¿Qué estamos viviendo? ¿Estamos viviendo el amor? ¿Estamos viviendo en amor? Oiga, capítulo 14, versículo 1, el siguiente versículo. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Nosotros lo hacemos al revés. Procuramos los dones espirituales y el amor. Usted haga un llamado. ¿Cuántos quieren recibir dones espirituales? Y va a tener una cola. Pero haga un llamado. ¿Para quién quiere recibir de ese amor sacrificial? De ese amor que antepone a Dios y antepone al prójimo por sobre uno mismo. Ya a saber si va a pasar a alguien. Mire esas sillas alrededor suyo. Mire las sillas vacías alrededor suyo. ¿Sabe qué dice cada una de esas sillas vacías? ¿Sabe qué dice cada una de esas sillas vacías? No tenemos suficiente amor para llenarlas, para atraer a gente que necesita de Dios. ¿Qué nos importa? ¿Qué nos importa que hayan sillas vacías en la iglesia y que haya gente muriéndose allá afuera? O yendo camino al infierno, allá afuera. Con que yo esté bien, ¿y cómo? Me enteré de una persona que hizo un comentario cuando nos pasamos a este lugar. Y el comentario era que no le gustaba que estuviéramos en un salón, que lo que quería era que tuviéramos nuestro propio local, pero ni diezma, ni viene, ni le importaba un rábano la carga que nosotros teníamos que llevar cada mes para pagar un local. ¿Eso es amor? Pregunto. ¿Eso es amor? Eso es solo ver el derecho de mi nariz. Y encima ni viene muy frecuentemente, sino diezma tampoco viene. Eso es amor. Pregunto. ¿Estamos viviendo en amor? Miren, mis hermanos. Déjeme decirle algo y por favor, póngase un tapón en un oído para que le entre y no se le salga. ¿Sí?
En este tiempo ya no vale cuántos dones tenga usted, ni qué haga con los dones, ni con el ministerio. En este tiempo lo que importa es cuánto amor tiene. Eso es lo que va a importar. De aquí en adelante, eso es lo que va a importar. Y no me lo inventé yo. Primera de Corintios, capítulo número 12. O 13, perdón, versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Ya olvídese de los dones, ya olvídese del ministerio, ya olvídese de las bendiciones. Lo que cuenta ahora es el amor. El avivamiento que necesitamos en la iglesia no es de dones, es de amor. El avivamiento que usted necesita en su corazón, olvídese de que sea de tener ministerio, de tener dones lo que necesita es tener amor. Ese es el avivamiento que vale. Hemos tenido avivamiento de dones. Hemos tenido avivamiento de ministerios. Guatemala es un país que produce gente con dones. Guatemala es un país que produce gente con ministerios. Hay gente con ministerios, hay gente guatemalteca con ministerios en todos los países del mundo. Algunas de las iglesias más grandes en el exterior las pastorean pastores guatemaltecos. Pero mire la realidad de nuestro país. Parecemos chuchos y gatos. Solo hay que esperar que llegue Semana Santa, que llegue Navidad o que llegue Año Nuevo y nos comenzamos a hacer pedazos los unos a los otros. A mordernos los unos a los otros. ¿De qué sirve que tengamos dones si nos mordemos unos a otros? ¿De qué sirve que tengamos ministerios si nos mordemos unos a otros? ¿De qué sirve que vengamos a las iglesias domingo a domingo si nos mordemos los unos a los otros? ¿De qué sirve que vengamos a las iglesias si lo que venimos es a platicar? Yo no estoy enojado con usted, estoy enojado con el diablo. Pero también pongámonos serios, pues. Decimos que tenemos autoridad contra el diablo y dejamos que el diablo nos mangonee como se le da la gana. ¿Ah? Decimos que en todas las cosas somos más que vencedores y que el diablo está vencido, pero a la hora que el diablo me viene a soplar al oído que el chismee del hermano, chismeo. Entonces, ¿dónde está lo más que vencedor? Decimos que amamos, pero a la hora de la hora sacamos la espada del legalismo para volarle la cabeza a cuantos no son como nosotros. ¿Sí?
¿Hasta cuándo, mis hermanos? Por el amor de Dios, ¿hasta cuándo? ¿Mm? Ya no es tiempo. Mire, le voy a decir algo que he dicho varias veces y lo voy a volver a decir. El diablo no está jugando a ser diablo. Dios no está jugando a ser Dios. Usted y yo no deberíamos estar jugando a ser cristianos domingueros, cadocheros o cadameseros. Porque le guste o no le guste, lo entienda o no lo entienda, el diablo la tiene contra usted. ¿Sí? Y si se descuida, el diablo lo va a hacer ceviche. Si usted se deja. Porque dice la palabra que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién va a devorar? Al que esté descuidado. Así de simple. Así de sencillo. Pero como jugamos a ser cristianos, y solo le voy a transmitir el porqué de mi angustia, tal vez. Entre el viernes en la noche y ayer a media tarde vi 3 accidentes con muertos. Y se murieron como 3 o 4 gentes que yo conocía. Aparte de los 3 accidentes de tráfico. Y mi pregunta con cada uno de los casos fue, ¿a dónde se habrá ido? Y mi pregunta en cada uno de los casos fue, ¿habré hecho lo suficiente? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para pasarla bien, cómodos, alegres, divirtiéndonos? ¿O para hacer luz y sal? ¿O para ser discípulos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para estar chismeando y compitiendo con otros hermanos o para ganar salvos? Para Cristo. Hay un montón de gente sin ánimo de ofender a nadie, pero hay un montón de gente que se pasa atando demonios en una supuesta guerra espiritual, pero es incapaz de predicarle el evangelio a alguien. La guerra espiritual más efectiva es predicarle la palabra a alguien.
Hay gente que se pasa pidiéndole a Dios ministerio y que se pasa pidiéndole a Dios dones y que se pasa pidiéndole a Dios prosperidad, pero es incapaz de predicar el evangelio o de amar a sus hermanos. ¿Es eso cristianismo? ¿Es eso lo que dice esta palabra? Hoy tenemos más Biblias que nunca, pero las ponemos en práctica menos que nunca.